Hola, un saludo desde esta parte de Michoacán para todo el mundo. El día de hoy hablaremos sobre un capítulo muy interesante que es sobre la práctica deportiva. La práctica deportiva es necesaria en todos los seres humanos, sobre todo desde que somos autosuficientes. El conocimiento de las reglas y la filosofía del deporte que las personas quieren practicar es necesario para lograr los objetivos deseados. En algunas ocasiones, este desconocimiento puede generar lesiones deportivas e inclusive lesiones mentales, las cuales son muy difíciles de poder quitar. Vamos a definir qué es una lesión deportiva. Una lesión deportiva es cualquier daño físico que ocurre durante la práctica de una actividad física o deportiva. ¿Por qué ocurren las lesiones deportivas? Las lesiones deportivas pueden tener diversas causas, sobrecargas, sobre todo cuando se realizan ejercicios repetitivos o con una intensidad excesiva que puede provocar desgaste en algunos tejidos. Movimientos bruscos. Los movimientos bruscos son cambios de dirección repentinos o impactos fuertes que pueden causar lesiones. La falta de calentamiento. Esto es algo muy frecuente porque en ocasiones como las personas practican el deporte amateur, pues dicen no requiero calentamiento, entonces yo llego al partido, participo y si me necesitan que me hablan y en algunas ocasiones la gente no hace calentamiento y es lo que va a tener algunas consecuencias. Un calentamiento inadecuado puede aumentar el riesgo obviamente de las lesiones. El equipo inadecuado. El uso de calzado o equipo deportivo en mal estado puede contribuir a estas lesiones que en ocasiones son muy incómodas a la larga. Condición física deficiente. Por ejemplo, yo he practicado fútbol americano y en ocasiones los equipos se llegan a reunir 3 veces por semana y a veces la gente dice, ¿para qué voy a entrenar? Mejor me presento al partido y listo. Pero si no hay condición física, esta puede restar flexibilidad o equilibrio que puede aumentar la susceptibilidad propiamente de las lesiones. Voy a hablar un poquito de estadísticas. Realmente debido a las diferencias de sistemas de salud y no sistematizados los diagnósticos precisos que se presentan en personas que realizan deporte, no se tienen estadísticas fidedignas. Este es el caso de nuestro país, que realmente cuando una gente se lastima en una práctica deportiva, pero en algunas ocasiones la gente llega a ir hasta con alguien que le llaman hueseros. Una persona que no tiene el adiestramiento, no tiene el conocimiento científico, sin embargo cree que tiene la capacidad de poder dar tratamiento y a la larga la gente llega a terminar con un médico que tenga la capacidad, un traumatólogo o un doctor en medicina del deporte. Es por eso que vamos a compartir algunas estadísticas de países desarrollados. Sobre todo en Estados Unidos, las estadísticas indican que cada año alrededor de 30 millones de niños y adolescentes participan en deportes organizados y sufren cerca de 3.5 millones de lesiones. Quiere decir que no es despreciable la estadística y sí necesitamos volvernos profesionales aunque seamos amateurs. Aproximadamente 775,000 niños menores de 14 años son atendidos en salas de emergencia por lesiones relacionadas en el deporte. Las lesiones más comunes incluyen distensiones musculares y esguinces, siendo los deportes de contacto como el fútbol americano los más peligrosos. Lesiones en la Unión Europea. En la Unión Europea, alrededor de 6.2 millones de personas requieren tratamiento hospitalario por lesiones deportivas anualmente. Esto es importante para saber la magnitud y qué debemos de hacer para poder evitar que se presente esta complicación. Los deportes de equipo representan el 42% de las lesiones
que necesitan tratamiento hospitalario, con el fútbol vinculado al 71% de estas. Hay que recordar que es necesario acudir a un profesional para que se haga una evaluación de la lesión cuando ésta se presenta, que puede ser un doctor con la especialidad en medicina del deporte o un traumatólogo. Es necesario realizar una evaluación de la lesión para justificar estudios complementarios que consoliden el diagnóstico de esta lesión. Existen muchos tipos de lesiones deportivas, pero algunas de las más comunes se incluyen, por ejemplo, el esguince. El esguince propiamente es el estiramiento o desgarre de un ligamento. Es una lesión más frecuente en la práctica deportiva que puede estar justificada cuando una persona no tiene condición física, no tiene el adecuado calentamiento y en ocasiones no tiene el equipo adecuado para la práctica deportiva. En algunas ocasiones, cuando los jugadores, el vendaje de la región lastimada, por ejemplo de tobillo, cuando una persona ya ha tenido recaídas de un esguince, es necesario recibir como prevención un vendaje especial con vendas o como un especialista en medicina del deporte, la colocación de cinta adhesiva para evitar que se falsee el tobillo correspondiente. En ocasiones pensamos que esto no tiene chiste, pero muchas veces vemos que la falta de acondicionamiento, de calentamiento, no tener un cuidado de una lesión previa puede repercutir que a la larga nos impide practicar el deporte que nosotros queremos. En algunas ocasiones las distensiones es el estiramiento o desgarre de un músculo o tendón. Esta lesión se puede presentar cuando no se hizo el calentamiento previo o por una sobrecarga de grupos musculares o un esfuerzo supremo que desencadena esta lesión. Fracturas. Ruptura de un hueso. Esta es una lesión importante, incapacitante en algunas ocasiones, que debe pararse inmediatamente cuando se presenta la misma. Dependiendo de la región donde se presenta la fractura, para determinar si se justifica colocación de un aparato de yeso o se puede justificar una intervención quirúrgica para abreviar el tiempo de recuperación. Contusiones. Las lesiones en los tejidos blandos causado por un golpe. Esta lesión es algo habitual en la práctica deportiva y más en los deportes de contacto, que no requieren mayor tratamiento más que el reposo y probablemente medicamentos. Lesiones por sobrecarga o por sobreuso. Dolor o daño causado por la repetición de un movimiento. Algunas personas están muy comprometidas con la práctica deportiva, que en ocasiones el organismo puede llegar a tener fatiga muscular, donde el organismo muestra su fatiga que definitivamente de manejar con reposo para que pueda recuperarse. Todo esto nos conlleva a algo que se llama tratamiento. El tratamiento se determinará por los hallazgos en la revisión médica y los estudios complementarios solicitados propiamente para determinar si el tratamiento inicial es el puro reposo o se determina inicialmente el tratamiento con medicamentos y determinar algún procedimiento quirúrgico si es que se justifica. Es importante sensibilizarnos sobre todo a la sociedad para que practique algún deporte, recordando que hay que conocer las reglas para la práctica deportiva, conocer los implementos necesarios que debe tener cada jugador para poder proteger su integridad física, partiendo que es necesario el acondicionamiento físico para poder acudir a torneos oficiales sin ninguna lesión y sobre todo conocer la filosofía del deporte para disfrutar el ambiente y así se pueda ganar adelante. Realmente espero que este breviario cultural nos permita crear conciencia de que sí hay que practicar el deporte. Sin embargo, hay que respetar las reglas y eso nos va a permitir que en nuestro día a día
estemos en nuestras actividades cotidianas, cuando estamos estudiando, ir a la escuela, nuestra familia y el deporte que más nos gusta. Les agradezco la oportunidad de poder escuchar este capítulo y realmente esperamos que en los próximos días se presenten unos otros temas no menos interesantes y los invito, hay que vivir plenamente. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.